Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Ortega, soy estudiante de la licenciatura en quiropráctica y hoy vamos a abordar el tema de estenosis del canal raquídeo. En términos generales, tenemos que la estenosis es una disminución del canal raquídeo que podemos dividir o subdividir en tres niveles. El primero puede estar ubicado en el canal raquídeo como tal, el segundo en el canal radicular, que este es donde se apoya las raíces nerviosas para salir, y el otro es hacia el foramen o hasta el foramen medular. Con el paso del tiempo, cuando se empieza a formar una estenosis, lo principal que genera como cuadro clínico es dolor lumbar y posteriormente dolor hacia miembros pélvicos o extremidades inferiores. Ya cuando va evolucionando el problema, nos empieza a dar alteraciones neurológicas, tanto sensitivas como motoras, y sus principales consecuencias del estrechamiento del canal medular cuando tenemos alteraciones son la limitación para realizar actividades diarias. Nuevamente, la disminución del volumen del canal raquídeo se debe a cambios degenerativos. Por ejemplo, nosotros tenemos el disco intervertebral. Cuando empieza a haber una degeneración de este cartílago articular, aparece la presencia de osteofitos, tanto en el plato epifisial del cuerpo vertebral como en las facetas articulares. Otra cosa que también podemos observar es que podemos tener la presencia de una subluxación articular y eso condiciona cambios que llevan a una cascada que tiene como consecuencia la disminución del volumen del conducto raquídeo. Es importante recalcar que un estrechamiento no es igual en su mayoría a la sintomatología y que un factor para tener una mayor posibilidad de la alteración es el incremento de la edad. Esto porque la columna envejece mucho más rápido con este tipo de trastornos. Como lo comentaba anteriormente, el tener una disminución del volumen del canal raquídeo, afortunadamente, no significa que siempre va a dar síntomas. De hecho, para que se denomine estrechamiento del canal raquídeo, se necesita que vaya acompañado de alteraciones anatómicas, como lo mencionaba anteriormente. Eso ya con un conjunto de síntomas se puede integrar al diagnóstico del estrechamiento. Si no hay el síntoma, normalmente no se asocia y no se integra a este diagnóstico. Existen diferentes tipos de clasificarlos o clasificaciones. Tenemos la clasificación primaria y la clasificación secundaria. En la clasificación primaria son los defectos congénitos o alteraciones del desarrollo, como por ejemplo la condroplasia. Esto genera que nazcan con un conducto lumbar más estrecho de lo normal. Y en el tipo secundario tenemos causas como la degenerativa, la espondilolistesis, postquirúrgicas, secuelas de fracturas y hasta tumores. Por ejemplo, en una espondilolistesis lo que genera es que la traslación de un cuerpo vertebral genera una disminución en el volumen del canal raquídeo. Estas causas son muy frecuentes y normalmente nos encontramos más con la clasificación de tipo secundario cuando vemos la clínica de un paciente. Esto es porque la causa degenerativa es una de las más importantes en cuanto a la fisiopatología y en lo relacionado a la biomecánica de la misma columna vertebral. Vamos a hablar de las estructuras anatómicas que nos pueden ocasionar una estenosis. En este caso vamos a abordar primero las estructuras óseas que nos puedan generar esto y encontramos que lo principal, como comentaba, cuando tenemos la degeneración del disco intervertebral, lo primero que tenemos son osteofitos, que pueden ser o a nivel facetarios o a nivel de los cuerpos vertebrales. Al mismo tiempo podemos tener una hipertrofia laminar por esta disminución del disco intervertebral y en muchas ocasiones una subluxación de las facetas articulares. Otras anomalías que podemos encontrar son las congénitas, como que tengamos el grosor de la lámina aumentada o el grosor de los pedículos. Eso reduce bastante y estrecha el canal. Tenemos también
en conjunto con todo esto, otras estructuras que las denominamos estructuras blandas, que nos pueden dar una alteración del estrechamiento del canal. Por ejemplo, una hipertrofia del ligamento amarillo, una alteración en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, también la cápsula articular, que ocasione alguna sinovitis o hasta quistes sinoviales que disminuyan el volumen y con ello el paso de las raíces nerviosas. Y para resumir un poquito todo esto, ¿qué consecuencias nos da? Empezamos que con la disminución del canal raquídeo, esto nos va a llevar a cambios en la disminución de la movilidad. Posteriormente, nos va a dar alteraciones vasculares y de conducción. Luego viene una serie de cascadas de síntomas clínicos y al último tenemos cambios mecánicos y neurológicos. Y de aquí es de donde viene ya cuando el paciente tiene la lumbalgia como síntoma y casi siempre un déficit neurológico. Entonces, como vemos, siempre empieza con la disminución, después de la disminución de la movilidad, después ya empezamos a tener síntomas neurológicos y poco a poco se va complicando el cuadro clínico del paciente. Como factores de riesgo lo que vamos a tener es que las personas tienen más de 50 años. Aunque los cambios degenerativos pueden provocar estenosis del conducto vertebral, en personas más jóvenes deben de tenerse en cuenta otras causas, por ejemplo un traumatismo. O sea, no es común ver personas jóvenes con estenosis del conducto vertebral. Se da más en personas adultas. Pero si en caso de que encontremos que una persona joven tiene esta patología, tenemos que pensar en alguna deformidad congénita de la columna, como puede ser una escoliosis o una enfermedad genética que afecte el desarrollo de los huesos y los músculos de todo el cuerpo. Tenemos que ir indagando en todos estos detalles y pedir siempre estudios por imagen para diferenciar todas estas causas. En la epidemiología nos encontramos que el 6% de los pacientes adultos sufren de síntomas de estenosis. La estenosis adquirida, que es mucho más típica en pacientes de la quinta y sexta décadas de la vida, y en los pacientes que presentan estenosis aislada, pueden presentar sintomatología en edad media. La estenosis congénita es muy rara y ocurre más o menos aproximadamente en el 9% de los pacientes con sintomatología lumbar. Estos pacientes típicamente se vuelven sintomáticos en la cuarta década de la vida. Y encontramos también que en el 30 al 36% de los pacientes sanos presentan alteraciones en resonancia magnética y en tomografía, pero sin presentar sintomatología previa. Esto es importante porque no presentan síntomas, pero sí presentan lo que son alteraciones en estos estudios. Es por eso que se menciona que se necesita tener clínicamente síntomas acompañado de alteraciones anatómicas para poder dar un diagnóstico de estenosis del canal raquídeo. Como normalmente inicia la fisiopatología, es en un trastorno del disco que condiciona que su periferia protuya en todas las direcciones, comprimiendo los elementos neurales, calcificándose hasta generar, como ya habíamos comentado, osteofitos que disminuyen el volumen del conducto hasta ser un conducto muy estrecho secundario a la hipertrofia de facetas articulares. Como consecuencia, esto nos trae una estenosis y compresión de las raíces nerviosas. Así como lo vemos en la imagen, se disminuye lo que es el disco intervertebral, se forman estos osteofitos que son pequeños crecimientos en lo que es el cuerpo vertebral, también en las facetas articulares, y bueno, nos genera hipertrofia del tejido blando, como habíamos comentado anteriormente, y esto pues ya sería la consecuencia de la estenosis. Vamos a tener que en la evolución del cuadro clínico, en la etapa inicial genera cambios en el disco intervertebral, haciendo que éste disminuya teniendo cambios biomecánicos. Después de que genera estos cambios biomecánicos, va a haber una inestabilidad en el segmento como tal. Esta inestabilidad genera una reacción degenerativa, es decir, un aumento en los platos epifisiales de los cuerpos vertebrales, generando osteofitos
Y el lugar más frecuente, por ser un segmento de carga biomecánicamente hablando, es L4 y L5. Y viene una tercera etapa, que es la de estabilización. Es cuando ya generaron esclerosamiento de las facetas articulares, que nosotros mencionamos como hipertrofia, y esto hace que la columna vuelva a estar estable, pero con los canales reducidos y cambios neurogénicos dando su sintomatología general. Bueno, con esto concluimos una parte del tema. No es todo el tema, pero yo los hago así para no hacerlos tan extensos. Y posteriormente iré subiendo videos relacionados con cada uno de los temas que he estado subiendo esta última semana. Esto con el fin de completar todos los temas, pero no englobándolos en un solo video, ni que se haga tan tedioso. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Y cualquier duda, pues déjenmela en los comentarios y con mucho gusto lo podemos resolver. Muchas gracias.